Buenos días. Un saludo a la asociación, agradeciéndole la invitación a este curso de actualización en imágenes diagnósticas en reumatología. El tema que me corresponde hoy desarrollar se llama radiografía convencional y TAC en la espondilitis anquilosante. El contenido de esta charla básicamente es ver la radiografía simple y la tomografía en el estudio de las articulaciones sacroiliacas y columna, tanto sus ventajas como sus desventajas. Tener en cuenta que en los últimos años ha habido una gran evolución en imágenes diagnósticas, pero a veces se nos olvida nuestro contexto y es importante tenerlo en cuenta, ya que pues es el drama real de todos los días. Primero el primer obstáculo es la diferencia de precios entre una radiografía simple y otros estudios, lo cual hace que de alguna manera nos toque utilizar en primer lugar la radiografía. El segundo obstáculo en este país es la concentración de los equipos de alta tecnología solamente, digámoslo, en las ciudades más importantes, y en general en el resto del país prácticamente no hay una atención. Como ustedes ven en este pedazo en gris, que es prácticamente todo el país, está casi ausente de este servicio, lo que hace muy limitante no solamente en TAC, sino en resonancia. El otro obstáculo a tener en cuenta, infortunadamente, es la pobreza multidimensional que existe en este país, que es alrededor del 20%, entendiendo que eso no permite generar un acceso a los servicios de salud, entendiendo también que aquí se habla de pobreza cuando el sueldo no alcanza más de 215,000 pesos. Así pues, que teniendo ese contexto, pues lógicamente nos toca seguir utilizando la radiografía simple por su bajo costo y por la porque es disponible en todas partes, y además pues otra de las ventajas es que pues todavía está en los criterios de Nueva York, tanto de diagnóstico como de clasificación. La tomografía desde luego es 1000 veces mejor que la radiografía en términos de ver los detalles de las lesiones estructurales. Puede ser en el futuro una alternativa de la resonancia, y en ese momento empieza a utilizarse de mejor manera debido a la incursión de la técnica de TAC de dosis baja. Entonces, acerca de las sacroiliacas, históricamente sabemos que tiene una baja sensibilidad, una baja reproducibilidad, un bajo, digamos, concordancia, hay gran variabilidad, y en algunos casos, como en niños, no puede ser la mejor recomendación. En los casos dudosos, cuando se hace necesario urgentemente instaurar un tratamiento, se requiere otro medio de imagen, y pues no tiene utilidad en el seguimiento. Esto es lo que se espera ver en general cuando hay un dolor lumbar inflamatorio crónico, que en la primera presentación vamos a encontrar algún signo entre el 10 al 30%, a los 5 años el 50%, y durante más de 20 años es probable que el 10 al 15% no se encuentre ningún signo. ¿Qué nos ha enseñado estos años de observar estudios? En primer lugar fue que aprendimos a hacer adecuadamente la técnica. Como ustedes pueden ver, debe haber unos parámetros, unos requisitos mínimos para poder interpretar este tipo de estudios. Que no esté rotada, que de todas maneras haya que el centro del sacro corresponda a la sínfisis púbica, que se logre ver los agujeros sacros, y que la distancia sacrocoxigia con respecto a la sínfisis púbica sea alrededor entre 30 a 4.5 centímetros de acuerdo al sexo. Además, que se vea en perfil los trocánteres mayores. Inicialmente, el acuerdo que tuvimos en los años finales del siglo pasado eran muy pocos, por decir que más que acuerdos habían desacuerdos, y lo que sí teníamos acuerdos de las personas que hacíamos el ejercicio era ver unas lesiones en los sitios donde están vistos aquí en la gráfica, en la zona 1, 2 y 3.
Por tal motivo, creamos un índice, el índice radiográfico en tesis, el cual nos permitió mejorar este tipo de sensibilidad, clasificándolo en grado 1, osteopenia e irregularidad perióstica, grado 2, osteopenia acompañada de erosión o esclerosis, grado 3, osteopenia, erosiones y ondulaciones. Esto nos dio solamente con la técnica un mejoramiento de llegar al 39% de sensibilidad y especificidad del 98% en sacroileitis grado 1, grado 2 radiográficas. Pero ya con el índice que les comenté, nos aumentaba la sensibilidad y especificidad a esto, al 72% y 96%. Con respecto al TAC, pues digamos que no se ha contemplado en los criterios diagnósticos y de seguimiento. Desde luego tiene un rendimiento menor que la resonancia, especialmente en todas las lesiones agudas, de tal manera que solamente sirve para lesiones estructurales, evaluación de ellas, y pues hasta el momento tenía mucha irradiación. Actualmente no existe un método estandarizado. Lo cierto es que al empezar a hacer cortes coronales se generó menor irradiación, llegando a tener más o menos similar irradiación que una placa simple de pelvis, y este es el resultado. También en algunos momentos se ha utilizado como seguimiento cuando no existe recurso, otro recurso, como es este caso de una señora de 26 años que inicialmente había duda acerca de la sacroiliaca del lado derecho, cómo se visualiza en la gráfica número 1, en la gráfica 2 y 3 a los 3 años, cuando ya empieza a focalizarse las lesiones o las erosiones con una esclerosis subcondral en el aspecto ilíaco, y ya a los 10 años se veía erosiones en ambos lados. Este tipo de clasificaciones ha sido un intento, hay varias clasificaciones de acuerdo al autor. Este básicamente lo clasifica de acuerdo a las erosiones y su extensión con respecto a la articulación. Este autor lo hace con 3 cortes como punto de evaluación, evaluación de los espacios articulares, erosiones y esclerosis, y el resultado ha sido siempre el mismo. O sea, una mejoría con respecto a la sensibilidad de las estructuras sacroiliacas en lesiones estructurales, fundamentalmente si lo comparamos con la radiografía. Y también pues tiene una mayor concordancia si lo comparamos con la radiografía y la historia clínica. Pero pues no hay mayor rendimiento si lo comparamos con la resonancia, porque se ven las mismas lesiones estructurales y desde luego el TAC como tal no evalúa el edema. Sin embargo, en los últimos años se ha empezado a desarrollarse esta técnica de emisión dual, TAC dual, el cual pues ha demostrado que puede tener alguna utilidad en casos que por alguna circunstancia no se pueda utilizar la resonancia, mostrando en los sitios donde la resonancia presenta edema, también presenta alteraciones en ese sentido. Por ahora es algo en estudio, algo en desarrollo, pero no es totalmente desarrollado. Bueno, con respecto a la columna, la utilidad de los rayos X y el TAC es no para el diagnóstico, sino para seguimiento, y pues esto está asociado al deterioro clínico que puede ocurrir en los años siguientes. El seguimiento radiográfico se aconseja que sea cada 2 años, y actualmente pues el TAC de baja dosis puede tener un impacto en el futuro. Tener en cuenta que en nuestro medio pues no se utiliza con cotidianidad. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de columna? Básicamente los cambios destructivos y reparativos, los destructivos representados por erosión, espondilodicitis, anormalidades facetarias, y los cambios reparativos pues por cuadraturas, indesmofitos y anquilosis. Las recomendaciones que hace la ASAS es que sea un estudio de rutina, que se deba hacer cada 2 años, y no sirve antes de 2 años porque pues no hay ningún cambio prácticamente, y solamente con placas o proyecciones laterales de columna cervical y lumbar. Los sistemas de puntuación, que no me detendré en ellos hoy, tradicionalmente han sido utilizados el SAS,
y el Barry. El SAS modificado, en el cual explora con la proyección lateral de columna cervical y lumbar las esquinas de C2 a T1 y de T12 a S1, y el Barry que aparte de la columna cervical y lumbar utiliza la pelvis. En realidad lo que es importante aquí es que hay mayor facilidad en generar el puntaje, en este caso en especial en el SAS modificado. Y las desventajas del SAS es que un estudio donde no se logre valorar 3 esquinas, pues es un estudio que no se puede tener en cuenta. Si es menos de 3 sitios, pues se puede hacer un puntaje con promedio o promediando, y el diagnóstico definitivo es después de tener más de un puntaje de 2, que es equivale a un sindesmofito. Esto tiene unas ventajas si lo comparamos con el resto de los métodos de puntaje, porque da mayor sensibilidad el Barry con respecto a los otros. Se ve mejor la progresión si lo comparamos el SAS modificado. Lo mismo, tiene un buen coeficiente intraclase y el efecto techo es menor como tal, y indefectiblemente la preferencia en general de las personas que lo utilizan es del SAS modificado. Ya se sabe que si ustedes observan inicialmente un sindesmofito, es probable que a los 2 años vaya a desarrollar otro sindesmofito en el 44% de la población, y si yo no he observado esto inicialmente, es menos la posibilidad de esta observación a los 2 años. Los sitios donde más frecuentemente ocurre pues es en la unión toracolumbar y sus vecindades, pero digamos que hay un inconveniente en el SAS modificado, y es que no estudia adecuadamente la columna torácica inferior, de tal manera que por eso se hizo el RAS, que es utilizando la esquina inferior de T10 a superior de T12. El RAS modificado da una sensibilidad con respecto al SAS modificado de más de 30%. Se logra hacer un diagnóstico. Tener en cuenta que la proyección anteroposterior solo sirve inicialmente, da el 12% más información con respecto a la lateral, pero en seguimiento no tiene ninguna utilidad. Y así, viendo la evolución en general en los pacientes, se sabe que a los 30 años prácticamente ocurría una alteración de anquilosis y sindesmosis, anormalidades en los hombres con mayor proporción que en las mujeres. En este estudio, lo fundamental a tener en cuenta es que en los primeros 2 años hubo más rápido progresión y que posteriormente fue menor esta progresión, pero más rápido ocurrió más que todo en hombres, si lo comparamos con mujeres, en personas que tienen HLA-B27 o que tenían un SAS mayor de 10 de puntaje. A los 12 años se encontró que el SAS había cambiado de 11 a 24 unidades y que la formación al menos de un sindesmofito era del 60%. Y esta es la progresión inicialmente a los 2 años de control, que se ve que en ese momento el 46% de pacientes no tenía progresión, pero posteriormente a los 12 años solo quedaban solamente el 18%. La progresión a los 12 años fue de 25% y a los 72 años, a los 12 años el 72% ya de la población tenía sindesmofitos. En resumen de este trabajo, dio que la progresión radiográfica es independiente de la edad o inicio de la edad, la progresión lenta o acelerada también es independiente de la duración de los síntomas, que los periodos de progresión acelerada o relativa inactividad también pueden alternar independientemente de la duración de la enfermedad, y que realmente no existe curación, por lo tanto se aconseja seguir haciendo controles cada 2 años. Al respecto de la tomografía de baja dosis también no hay una claridad en su puntuación. Hay diferentes autores con diferentes puntajes, como es el caso, pero lo importante a tener en cuenta es que se ha demostrado que los sindesmofitos generalmente ocurren en el aspecto posterolateral del cuerpo vertebral,
más que en cualquier otra parte y que en menos frecuencia en la parte anterolateral, y que había una discordancia con respecto a la formación del sindesmófito anterior como creíamos anteriormente. Parece que es debido a evidencia por biomecánica y que pues obviamente estos cambios se comienzan a ver muy rápidamente, cada año va evolucionando. En conclusión, la radiografía simple es el método de elección como primer estudio para espondiloartritis en sacroiliacas por ahora, debido a todo el contexto que hablamos, que la tomografía probablemente pueda tener en el futuro algún papel más importante. En algunas partes están aconsejándolo en lugar de la placa simple, y la detección temprana, que es muy importante, probablemente tiene implicaciones terapéuticas y cambiará este tipo de, digamos, cómo hacer la terapéutica. La tomografía tiene desde luego mayor sensibilidad que la radiografía, tanto en sacroiliacas como en columna lumbar. Muchas gracias. No es nada más. Esta es mi bibliografía. Y bueno,